En México corren 60 días para que empresas y personas den su opinión sobre cómo está funcionando el acuerdo comercial que el país tiene con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, USMCA o CUSMA, un tratado renegociado por iniciativa del propio presidente Donald Trump en su primera presidencia. Y todo esto antes del proceso formal de revisión marcado en el calendario para 2026. Ese proceso de consultas también arrancó en Estados Unidos, al igual que en México. Se hizo ya la publicación de esa convocatoria en el Federal Register, aunque en Estados Unidos el plazo es de 45 días. Y todo cuando el presidente Trump ha sumado a las reglas que fueron acordadas en este pacto comercial otras con la imposición de aranceles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que su gobierno quiere mantener el TEMEC. Y lo dice cuando justamente el gobierno mexicano parece alinear algunas de sus políticas comerciales a las de su vecino del norte. Porque días atrás anunció la imposición de aranceles a productos de países con los que México no tiene acuerdo comercial y también aranceles del 50% a importaciones de China. Vamos a hablar del tema. Me acompaña esta noche Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de México, pues justo para hablar de todo ello. Qué gusto saludarte, Ildefonso. ¿Cómo empezamos? ¿En qué orden? Pues mira, lo más importante es que hay que celebrar que ya inicie el proceso de consultas. Y hay que celebrarlo porque de alguna manera esto regresa el manejo del tema a los expertos en la mesa. Porque es muy difícil estar lidiando con un presidente que tiene algunas fijaciones sobre el déficit comercial, sobre la manufactura y sobre la necesidad de regresar manufactura a Estados Unidos, pero la gente que sabe de esto es la que abre el mecanismo de consultas y define también objetivos. El mecanismo mexicano se anuncia simultáneamente. Aquí yo creo que vamos a tener que tener un poquito más de detalle. ¿Qué va a pasar una vez que los agentes económicos o empresarios mexicanos emitan sus opiniones? ¿Cómo se transparenta el proceso? ¿Cómo se integran a otros actores dentro del proceso, como es el caso del legislativo, que fundamentalmente va a ser un órgano importante para aprobar esta revisión? Entonces, yo creo que es buena noticia que arranque el proceso de revisión. Y en pues se van a quejar de nosotros y nosotros nos vamos a quejar de ellos, evidentemente. Claro, qué buen punto. Oye, a ver, pero tú ya estuviste en un momento en el que corría en paralelo lo que decía o hacía el presidente Trump. Ahora estamos corriendo en paralelo con reglas de Trump. ¿Cuál va a ser el desafío en términos de cómo abordas ciertos sectores que son críticos para Estados Unidos cuando hablas del universo de la manufactura, queriendo Trump que regrese a Estados Unidos? Es decir, ¿qué te sientas a ver y cómo? Porque sí, llegaron los expertos, pero la promesa de que va a caminar paralela también la estrategia comercial de Trump hace pensar un poco en el desafío que tienen los negociadores de los tres países. Sin duda es un gran desafío, sobre todo porque, como lo hemos comentado anteriormente, Gaby, el presidente Trump en esta segunda ronda concentra y microadministra mucho sus decisiones. El nivel de confianza que le tiene a Lutnick, el espacio de Lutnick para hacer compromisos es relativamente acotado. Prácticamente todo lo tiene que refrendar Donald Trump. Eso de alguna manera manda un mensaje a que la presidenta Sheinbaum va a tener que estar más personalmente involucrada, sobre todo por la tentación de Trump de llevar a la mesa asuntos comerciales y no comerciales. Entonces aquí sí es muy fundamental que la presidenta va a empezar a involucrarse cada vez más en este proceso. Ahora, también habrá que decir que la realidad se va a imponer sobre la administración Trump. No sé si viste que esta semana ya un grupo de muy importantes organismos empresariales norteamericanos como el US Chamber, como algunas de las asociaciones manufactureras, enviaron una carta al Ejecutivo norteamericano advirtiendo de los problemas que hay sobre presiones inflacionarias, sobre efectos en competitividad, sobre impacto en la integración de las cadenas de valor. Y yo creo que eso va a ser una parte muy importante del proceso de consulta. Ahora, tú mencionaste en la apertura muy atinadamente que México parece que empieza a mandar señales de empatía con Washington al moverse en estas 1.400 fracciones arancelarias que fundamentalmente fueron destinadas a China. Ahí habría que ser también muy cauteloso porque pues, no queremos ser más papistas que el Papa. Estados Unidos apenas está definiendo cuál va a ser la pista de aterrizaje final en su acuerdo con China. Y lo que tú no quieres es que te dejen colgado de la brocha, como lo hicieron con los canadienses, porque China toma sus represalias, ¿no?
A ver, Ildefonso, déjame hablar de la defensa de México y de la estrategia México, porque la decisión de la administración de Claudia Sheinbaum en relación con China, cuando China desde que ingresa a la OMC le representó un enorme desafío también a México de competitividad, de los criterios de precios más baratos, mano de obra más barata. ¿Por qué México no ha hecho, si es que estamos hablando de proteger al trabajador y ahora esa es, digamos que, la tonada a la que hay que bailar? ¿Por qué el gobierno mexicano en anteriores administraciones no miró eso con este criterio? Mira, de alguna manera hay que separar los temas de la participación de China, como también lo tiene que hacer la economía norteamericana. Tú sabes que en esa decisión de haberse llevado manufactura norteamericana a China en el año, o los fines de los 80s, 90s, lamentablemente hay cosas en la manufactura que dejaron de hacerse en América del Norte, como una buena parte de los semiconductores, como los temas de baterías, como cosas estratégicas. Entonces, para México, haber diseñado una red de tratados internacionales y haberse, obviamente, comprometido en América del Norte, le representa una gran posibilidad de integrar cadenas de valor con insumos muy competitivos. Pero hay una parte que daña, y la parte que daña es la que va dirigida a bienes finales. Por ejemplo, a los textileros mexicanos, los productores de calzado. La misma industria automotriz en su versión de bienes finales fue muy afectada por la tardía respuesta del gobierno de iniciar poniendo aranceles a autos eléctricos chinos. Entonces, pero hay que dividir esto, porque si tú te sueltas poniendo aranceles indiscriminadamente a todos los insumos dentro de la cadena de valor, lo que vas a pegarles a la competitividad México. Entonces, sí hay que comprometerse, sí hay que hacer algo fundamental en esto para definir las reglas del juego, pero no debemos de adelantarnos a lo que va a hacer Estados Unidos, porque ahí podemos estar cometiendo un grave error. Tenemos que esperar a que Xi Jinping y Donald Trump se pongan de acuerdo para sobre esas bases definir nuestra integración en América del Norte, la protección de la planta industrial. Y aquí otro tema fundamental, Gaby, que es una política arancelaria sirve de nada si no tomas control efectivo de las aduanas. Si el contrabando técnico y el contrabando burdo te bombardea el país. Así es que ahí es bien importante tenerlo muy claro. Qué importante eso, porque además México ha sufrido muchísimo de todo este tema de productos piratas. Incluso hay, por supuesto, una política estadounidense de décadas que tiene que ver con marcar qué países están contribuyendo o están tratando de detenerla. Para cerrar, Ildefonso, déjame ponerte ahora sí que un poco de presión. Dime, ¿qué incluirías? ¿Qué agregarías como reglas que deben incluirse ya en este acuerdo nuevo o revisado en favor de México? ¿Qué pedirías que se agregue sí o sí? Mira, fundamentalmente yo creo que buena parte es defender lo que ya teníamos negociado. O sea, por ejemplo, que el país no puede ser tratado cuando eres parte de un tratado con estas sorpresas como la 232, imponerte aranceles arbitrarios sobre el acero. Y que el tratado te siga dando mecanismos de defensa sobre esas agresiones arancelarias. Porque el problema es que con la manera como se comporta el presidente Trump, parecería que pues, es irrelevante llegar a acuerdos porque él mismo los incumple. Tú misma referiste, este acuerdo lo negociamos con Donald Trump y en su campaña lo refirió como el mejor acuerdo en la historia de los Estados Unidos. Entonces, sí, concentrémonos en cumplir nuestras obligaciones que hemos incumplido. México ha incumplido sus obligaciones en materia de energía. México ha incumplido en algunos temas de procesamiento en materia de medicamentos, en COFEPRIS, en retrasos, en restricción al mercado de energéticos. Hemos estado restringiendo el mercado abierto de gasolinas. O sea, ese tipo de cosas que también son favorables para la competitividad de la economía. Entonces, si llevamos esta revisión, claro, Trump la ve como renegociación a un punto de cumplimiento de nuestros acuerdos y de probablemente poner en la mesa mayores obligaciones, como en el caso de reglas de origen, de que nos comprometamos a que más insumos se produzcan y se generen en América del Norte y comprometernos más, sin duda, en la seguridad de América del Norte desde el punto de vista de su vulnerabilidad frente a la competencia china, sobre todo en áreas sensibles de seguridad nacional. Sí. Bien. Pues, oye, tengo que decir, nos vemos pronto, porque te vamos a seguir buscando a la luz de lo que está pasando. Ildefonso, gracias. Buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches.